Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde las historias más oscuras del crimen organizado se encuentran cara a cara con quienes se atrevieron a enfrentarlas. Aquí no hay lugar para mitos ni censura. Solo la realidad desnuda de aquellos que han vivido al filo del peligro. No siempre los héroes llevan capa, y a veces ni siquiera son considerados héroes, pero sus acciones dejan una marca imposible de borrar. En este episodio, nos adentramos en la historia de un hombre que convirtió el miedo en su arma más poderosa. Un marino con métodos extremos y un martillo en la mano, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para derribar a los titanes del narcotráfico en Tamaulipas, México. Su nombre es Eric Morales Guevara, pero en las calles lo conocen como el Marino Loco, el Señor del Martillo o simplemente Thor. ¿Fue un justiciero implacable o un vigilante fuera de control? ¿Un héroe o un villano? Acompáñanos a descubrirlo. En las entrañas de Tamaulipas, donde el miedo es parte del aire y la violencia una constante, el nombre de Eric Morales Guevara, mejor conocido como el Marino Loco, no es solo un recuerdo, es una leyenda. Entre las sombras de Reynosa y Tampico, su figura aún resuena en los susurros de los pistoleros que vivieron para contarla. Algunos lo llaman Thor, otros el Señor del Martillo, pero todos coinciden en algo: nadie quería cruzarse en su camino. Su historia no es la típica narración de un soldado. Todo comenzó el 28 de noviembre del 2000, cuando Eric se unió a la Armada de México. Al principio, no hubo gloria ni reconocimiento. Su primer encargo fue algo tan simple como lavar platos en el casino de oficiales y capitanes de la primera zona naval en Tamaulipas, pero aquella noche de viernes social cambiaría su destino. Un teniente ebrio intentó golpearlo y Eric, sin dudarlo, le clavó un tenedor en el ojo. El caos estalló. En medio del alboroto, otro oficial intentó someterlo, pero terminó con un golpe en la cara. Aquel acto de furia marcaría su vida para siempre. Apenas tenía 6 meses de servicio y ya era conocido como el Loco, no por su fuerza, sino por su falta de miedo. Y cuando intentó reengancharse en la Marina, la psicóloga, amiga de los oficiales que había golpeado, le puso un sello de no apto. Pero Eric no era de los que se rendían. Si algo demostró con el tiempo, es que estaba hecho para pelear. Y así nació Martillo. Para el 2010, Morales fue enviado a Coatzacoalcos, Veracruz, como parte de la Policía Naval. Allí operaba bajo el indicativo Hércules y acumuló no solo resultados, sino también enemigos. Células del cártel de Sinaloa pusieron precio a su cabeza. Sin embargo, no fue hasta que llegó a Reynosa, Tamaulipas, que su leyenda se forjó en hierro y carne. Se dice que el martillo que lo hizo famoso no era parte del equipo oficial, no era un arma reglamentaria ni una herramienta táctica, era un machacador de carne, un regalo de la esposa de un exmarino estadounidense que había sido secuestrado. Eric lo convirtió en su sello personal. Cuando capturaba a sicarios del cártel del Golfo, no bastaba con esposarlos, los golpeaba en las manos y la cabeza hasta triturar sus huesos. La ley del martillo le llamaban. Sus métodos eran extremos, pero en Tamaulipas, donde el crimen no tiene piedad, nadie esperaba menos de él. No era un héroe ni un villano, era algo más. Para algunas familias, su trabajo era un consuelo. No podía devolverles a sus seres queridos, pero podía asegurarme de que esos malhechores pagarán, diría años después. Para los delincuentes era una pesadilla. En las calles lo llamaban Thor, no solo por el martillo, sino por su casco negro y su postura desafiante. Eric sabía que ser reconocido era un arma de doble filo. «Es malo que te ubiquen», le decían sus compañeros, pero a él no le importaba. «Que me ubiquen, ya saben a lo que voy», respondía. Eric no se escondía. Anunciaba sus operativos en redes sociales avisando que no habría prisioneros. No era solo una advertencia, era un mensaje. En un video se le escucha decir: «Estamos a unos metros del lugar donde se juntan estos vatos. Les recuerdo que no voy a llevar prisioneros. Ya saben cómo trabajo». Pero lo que realmente hizo que los capos lo odiaran no fueron solo las capturas, sino la humillación.
Se le atribuye haber obligado a varios sicarios a vestirse con lencería femenina, exhibiéndolos en fotos y videos. Una de sus víctimas fue El Mimido, un líder del Cártel del Golfo. En una ocasión, incluso hizo que El Mimido se besara con sus propios sicarios mientras se burlaba de ellos. Lo que para algunos era un acto de justicia, para otros era una afrenta que solo podía lavarse con sangre. El precio por su cabeza subió. Julián Manuel Loaiza Salinas, mejor conocido como el Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo, jamás perdonó las humillaciones que sus hombres sufrieron a manos de El Marino Loco. Fue tanta su obsesión por encontrarlo que en uno de esos intentos, la madrugada del 22 de abril de 2017, los elementos del ejército mexicano abatieron a El Toro en Reynosa. Aunque no fue Eric quien lo capturó, muchos creen que su cacería fue lo que llevó a El Toro a su fin. Si algo dejó claro Eric Morales Guevara, era que el miedo era su herramienta más poderosa. En las calles de Reynosa y Tampico, el simple rumor de que el Señor del Martillo andaba cerca bastaba para que muchos sicarios desaparecieran de sus puntos de vigilancia. Su reputación no era solo de brutalidad, sino de resultados. En los años más oscuros de la guerra contra el narco, cuando las balaceras y los levantones eran parte de la rutina, Eric y su equipo de 5 marinos eran conocidos por ir directo al corazón del problema. Pero no siempre fue tan sencillo. En más de una ocasión se encontró cara a cara con la muerte. En un operativo en Tampico, los de antisecuestro pidieron apoyo para localizar una casa de seguridad. Lo único que tenían como referencia era un aire acondicionado en la fachada. Al llegar al lugar, se toparon con un complejo donde todas las casas tenían aire acondicionado. El tiempo corría y la tensión era palpable. Cuando finalmente encontraron el lugar, un sicario salió corriendo. Eric levantó su rifle, listo para disparar, pero se detuvo. No traía armas, recuerda. Y aunque no lo creas, con toda la adrenalina te acuerdas de los derechos humanos y de los problemas que puede acarrear. Solo tiré al aire, lo alcancé, y ahí fue donde le di con el martillo. Ese martillo no era solo un arma, era un mensaje. No buscaba matar, sino marcar. Los huesos rotos y las manos destrozadas eran un recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley, o al menos de su versión de ella. Con 2 licenciaturas, criminología y criminalística, y cursos que incluían paracaidismo, buceo de combate, rapel, protección a funcionarios e instructor de tiro, Eric no era solo músculo. Entendía cómo pensaban sus enemigos, sabía dónde buscar, cómo rastrear y, sobre todo, cómo hacer que confesaran. Su trabajo dio resultados. En los años más activos de su carrera, se le atribuyen múltiples decomisos de armas, drogas y dinero que deterioraron gravemente las operaciones del Cártel del Golfo. Pero su estilo era polémico. Los narcos no eran sus únicos enemigos. También tenía detractores dentro de la Marina Armada de México. Las denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, comenzaron a acumularse. Sus operativos extremos, su desprecio por el protocolo y, sobre todo, sus exhibiciones públicas no encajaban con la imagen institucional que las autoridades querían proyectar. Malamente así es, dijo en una entrevista. A veces tienen más derechos los delincuentes. Bueno, no a veces, siempre. Puedes haber violado, asesinado, secuestrado, pero si el que te agarró cometió un error en el proceso, te vas libre. Eso es lo que más me frustraba. Pero no solo fueron sus métodos los que levantaron polémica. En el submundo del crimen organizado, las narcomantas comenzaron a contar otra historia. En varios puntos de Tamaulipas aparecieron mensajes acusándolo de corrupción. Se decía que robaba armas y dinero de los capos que detenía. Una de las acusaciones más sonadas fue cuando, tras allanar la casa de Silvestre Haro Rodríguez, alias El Chive, se llevó las cenizas del padre del narcotraficante. No fue la única vez que cruzó esa línea.
En otra redada, entró a la casa de El Mimido, un cabecilla del mismo cártel, y lo vistió con ropa interior de mujer, obligándolo a posar para las cámaras. Pero no se conformó con eso. En una última humillación, lo hizo besarse con sus propios sicarios mientras grababa el momento. Las imágenes nunca fueron oficiales, pero en Tamaulipas todo se sabe. Fue cuestión de tiempo para que su cabeza tuviera un precio altísimo. No solo los narcos querían verlo caer, dentro de la misma Marina, no todos estaban cómodos con su estilo, y entonces el cerco comenzó a cerrarse. Las cosas se complicaron más cuando medios internacionales, como Breitbart, comenzaron a publicar su historia. Sus operativos ya no eran un secreto y, con cada nueva captura, las amenazas se multiplicaban. El cártel del Golfo colgaba mantas en las calles de Tamaulipas, asegurando que Eric era tan corrupto como los criminales que cazaba. «Nos robas, nos humillas, pero ya verás», se leía en una de las narcomantas. El mensaje estaba claro: no se detendrían hasta encontrarlo. Aunque su carrera en Tamaulipas terminó oficialmente, no fue por decisión propia. Los altos mandos de la Marina lo reubicaron, pero nadie sabe exactamente dónde. Lo que sí se sabe es que, poco después de su partida, comenzaron a surgir reportes de delincuentes capturados y vestidos con lencería en Michoacán y Baja California. Algunos dicen que fue pura imitación. Otros creen que el marino loco nunca dejó de trabajar. Los rumores no se detienen. En círculos criminales se habla de un tal Vengador, un operativo con los mismos métodos y la misma brutalidad. Pero hasta ahora, nadie ha podido confirmar si es realmente Eric Morales o solo alguien que siguió sus pasos. Sus viejos enemigos todavía lo buscan, pero Eric no es fácil de encontrar. Para muchos, ya no es un hombre, es un mito, el Señor del Martillo, Thor, el marino loco. A medida que pasan los años, el mito de Eric Morales Guevara, mejor conocido como el Marino Loco, no solo se mantiene vivo, crece. Sus historias se cuentan con el tono exagerado de las leyendas urbanas, pero quienes vivieron para contarlo aseguran que no hay necesidad de embellecer los detalles. La realidad ya es suficientemente brutal. La sola mención de su apodo provoca reacciones divididas. Para algunos, fue un héroe que llevó justicia a donde nadie más se atrevía. Para otros, un vigilante fuera de control, más parecido a los mismos criminales que perseguía. Lo que nadie puede negar es que, durante sus años activos en Tamaulipas, Morales cambió las reglas del juego. Eric no solo golpeaba con su martillo, golpeaba el ego de los cárteles. Les arrebataba no solo la libertad, sino la dignidad. Vestir a los capos con lencería y exhibirlos en redes sociales no era casualidad, era su manera de decirle al mundo y a sus enemigos que no eran intocables, que ni el dinero ni el poder podían salvarlos de la humillación pública. Este tipo de exhibiciones llegaron a tal punto que algunos narcotraficantes comenzaron a abandonar sus puestos de vigilancia sin resistirse al arresto. «Prefiero que me mate el ejército a caer en manos del Señor del Martillo», se escuchaba en las frecuencias de radio que usaban los sicarios. No era un simple arresto, era una sentencia social. Pero Morales no era invencible. La madrugada del 22 de abril de 2017, un operativo del ejército mexicano abatió a Julián Manuel Loaiza Salinas, alias el Comandante Toro, uno de los capos más peligrosos del cártel del Golfo. Pero lo que pocos saben es que, según reportes no oficiales, fue el trabajo de inteligencia de Morales y su equipo lo que ubicó al líder criminal. El comandante Toro había ofrecido una fortuna por la cabeza del marino loco. No era solo una cuestión de venganza, era una cuestión de honor. Después de años de humillaciones y de ver a sus hombres derrotados, Toro no podía permitir que Morales siguiera respirando. Pero, irónicamente, fue su obsesión por atraparlo lo que lo llevó a una emboscada de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la caída de Toro no significó el fin de los problemas para Eric. Las acusaciones de corrupción comenzaron a resonar más fuerte. Las narcomantas ya no solo lo señalaban como violento, ahora lo acusaban de robar armas, drogas y dinero en sus operativos.
La gota que derramó el vaso fue el caso de Silvestre Haro Rodríguez, alias El Chive, cuando Morales entró a su casa y se llevó las cenizas de su padre. Para muchos, en la Marina, ese acto fue demasiado. Los altos mandos no podían justificar ese tipo de comportamiento ante la opinión pública, y menos cuando medios internacionales como Breitbart ya habían empezado a documentar sus métodos. La presión era insostenible. Si bien sus resultados eran innegables, su estilo era un arma de doble filo. Eric fue reubicado. Algunos dicen que fue enviado a una región más tranquila. Otros aseguran que dejó la Marina y se fue al sector privado. Pero los rumores no terminan ahí. A los pocos meses de su salida de Tamaulipas, comenzaron a surgir reportes de operativos similares en otros estados. Michoacán, Baja California y otras regiones reportaron la captura de narcotraficantes vestidos con ropa interior de mujer y exhibidos públicamente. ¿Era Eric o solo imitadores? Los años pasan, pero el mito de El Marino Loco no se desvanece. En algunos círculos del narco se habla de un nuevo personaje, el Vengador. Algunos aseguran que es el mismo Morales, ahora operando de manera independiente, cazando a los narcos que alguna vez juraron vengarse de él. Otros dicen que es solo un imitador, inspirado por las leyendas que se cuentan en las calles. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha visto nuevamente a Eric Morales, ni en fotos ni en videos. Las redes sociales que alguna vez utilizó para anunciar sus operativos están inactivas, pero su ausencia no ha silenciado el miedo. En las prisiones de Tamaulipas, los viejos sicarios aún hablan de él con cautela. Si Eric te agarraba, preferías que te matara, porque si te dejaba vivo, nunca volvías a ser el mismo. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Algunos creen que murió en un operativo clandestino. Otros aseguran que está viviendo bajo otra identidad. Pero de vez en cuando, en ciertos puntos de México, aparecen rumores. Un hombre con un casco negro, un martillo en la mano y un mensaje para los narcos. El show está por comenzar. Y así termina la historia de Eric Morales Guevara, el hombre que cruzó la línea entre el deber y la brutalidad, dejando una marca indeleble en las entrañas del crimen organizado. Su historia es un recordatorio de lo que sucede cuando la justicia se queda corta y el sistema no alcanza a proteger a las víctimas. En esas grietas nacen hombres como el Marino Loco, que llevaron la ley en sus manos, aunque a veces sus métodos fueran tan violentos como aquellos a quienes combatían. Este no es un homenaje a la violencia, sino una reflexión sobre por qué hemos llegado a este punto. Porque mientras existan cárteles que corrompan, extorsionen y asesinen con total impunidad, seguirán apareciendo hombres y mujeres dispuestos a hacer justicia a su manera. En El Hampa Bruta, creemos que los verdaderos héroes no siempre son perfectos, pero su valor es innegable. A todos los que se levantan cada día para luchar contra la oscuridad, ya sea por su trabajo, por mantener a sus familias, ayudar a otras personas o mantener el orden y la seguridad para hacer de este mundo un lugar mejor. Nuestro respeto. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más historias reales que estremecen y hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, la historia no se repite, pero rima. Hasta la próxima.